Bueno, las personas que estáis aquí y también a todas aquellas que nos ven a través de UCM Directo, a través de la emisión en streaming. Hoy en el seminario de hoy, vamos a poner en común muchas medidas, muchas iniciativas, muchas buenas prácticas en conciliación y en corresponsabilidad. Y tal como ocurrió la semana pasada, lo que intentamos es que sea una participación ágil. Va a haber dos intervenciones introductorias y después se van a constituir dos mesas redondas. Lo que venimos haciendo también son unas presentaciones rápidas, porque lo que nos interesa más es sobre todo poder dedicar el tiempo a los contenidos. Y en primer lugar va a presentar su ponencia Francisco Abril Morales. Es licenciado en Sociología por la Universidad Autónoma de Barcelona y doctor en Sociedad de la Información y el Conocimiento por la Universidad Oberta de Cataluña. Su línea de investigación tiene que ver muchísimo, tiene una relación muy directa con el tema del seminario de hoy. Están centradas en género, en masculinidad, en coeducación, en conciliación de la vida laboral y familiar, en activismo. Y en esta línea ha desarrollado o está desarrollando distintos proyectos de investigación sobre género y posgénero, sobre la cultura de los cuidados, sobre tiempo de trabajo, paternidad e infancia. En una de las sesiones que hemos hecho, en este martes y miércoles previo, justamente ayer, vino una profesora de la UNED y nos estuvo explicando en primicia, yo casi diría en gran primicia, los resultados de una investigación muy interesante que ha estado llevando a cabo un equipo de investigación con mucho prestigio, entre el cual está Francisco Abril. Los resultados fueron muy llamativos, los estuvimos aquí también comentando y analizando, y por lo tanto seguro que la intervención de hoy de Francisco Abril va a enriquecer muchísimo todo aquello que se estuvo comentando ayer. No quiero entretener más y cedo la palabra a Francisco Abril. Bueno, muchas gracias a la Universidad de las Escuelas de Relaciones Laborales por la invitación para participar en estos seminarios. Bueno, yo voy a hablar de nuevas masculinidades y corresponsabilidad. A mí lo de nuevas lo he puesto porque, bueno, está como aceptado que son nuevas masculinidades, pero yo creo que es más una cuestión de marketing. No sé si son nuevas o siempre ha habido hombres en la historia que han sido corresponsables, ¿no? Lo dejamos ahí entre paréntesis, ¿no? He querido poner esta foto que hice ayer en la Plaza del Sol, que es un hombre porteando a su bebé, porque un poco sí que es cierto que cada vez se ven más estos modelos, estos perfiles de hombres, pero todavía son bastante minoritarios, al menos de manera visible en nuestras sociedades cada vez más, pero aún son minoritarios. Y un poco voy a hablar de eso, ¿no? Voy a hablar de cómo los hombres se enfrentan a la corresponsabilidad en un contexto de cambio, en varios aspectos, y sobre todo qué se puede hacer desde las políticas públicas, desde diversos ámbitos, tanto ámbitos políticos como desde las empresas, para fomentar este tipo de corresponsabilidad en los hombres. Como fomento. Yo voy a hablar mucho de la paternidad, no me voy a centrar en otro tipo de cuidados, como son los cuidados de personas mayores o cuidados de personas enfermas. Si alguien está interesado en eso, es un estudio de una profesora que se llama Dolors Comas, que ha trabajado precisamente el tema de hombres, cuidados y con personas enfermas y ancianos, muy interesante, de la Universidad Rovira Virgili de Tarragona. Bueno, lo primero, en primer lugar, el contexto, ¿no? ¿En qué contexto estamos? ¿De qué estamos hablando? Bueno, estamos hablando de un contexto de cambios importantes que están transformando el panorama
familiar y el panorama social, ¿no? Lo primero es el modelo del breadwinner, del hombre proveedor familiar, el proveedor económico de la familia enfocado al trabajo, mientras su mujer estaba principalmente enfocada a los cuidados. Es un modelo que está en declive cada vez más, ¿no? Y eso nos lleva a que haya una mayor diversidad y mayor fluidez en las relaciones que se producen y las negociaciones, tanto en la esfera productiva como en la esfera reproductiva de hombres y mujeres. Por otro lado, la división sexual de género en la esfera reproductiva, es decir, quién hace los cuidados, tanto tareas domésticas como cuidados de niños o de ancianos, todavía es muy desigual. A pesar de que es muy desigual, si pudiéramos ver datos, veríamos que cada vez más hombres se incorporan o dedican más tiempo a la esfera que se denomina reproductiva, ¿no? Y al cuidado de los hijos. Y el tercer elemento de cambio tiene que ver con los entornos productivos, con el trabajo. Cada vez el trabajo es más flexible, más precario muchas veces, y hay también transformaciones en las relaciones laborales. Y esto nos lleva a un tema importante, que es la ecuación masculinidad y trabajo, es decir, muchos hombres a lo largo de la historia han construido su identidad masculina en torno al trabajo, en torno a la profesión, en torno al mundo público. Cada vez es menos estable, ¿no? Es más cambiante, es más fluida, es más flexible, es más precaria muchas veces. Y eso tiene consecuencias también, como veremos luego. Bueno, simplemente algunos datos para ilustrar estos cambios que decíamos, ¿no? Estos son la evolución de las parejas en España en el mercado de trabajo. Como veis, en el año 2000 se produce el sorpaso, o sea, de un predominio que es la de líneas discontinuas, de familias donde el hombre era el que trabajaba y la mujer se quedaba en los cuidados. En el año 2000 se transforma y crecen las parejas de doble ingreso, es decir, los dos trabajan en el mercado laboral. Eso tiene una tendencia creciente. Hay un pequeño desnivel, una pequeña bajada en el año 2008 con la crisis económica, donde lo que crecen son, uno de los dos trabaja y al inicio de la crisis hay muchas familias donde las mujeres es la que están sosteniendo la familia mientras los hombres están en el paro. Lo digo porque luego tiene algunas consecuencias con lo que voy a explicar. Pero bueno, esto es lo que es, este es el panorama, o sea, estos son los datos. España, como la mayoría de países europeos, hay un predominio de parejas de doble ingreso. O sea, los dos trabajan. Sin embargo, como decíamos, la división sexual de género en la esfera reproductiva es muy desigual. Estos son datos de parejas con hijos de 0 a 3 años, o sea, en el momento donde más dependientes están los niños, y cuántos minutos dedican parejas de doble ingreso, es decir, que trabajan los dos, cuántos minutos dedican a las tareas domésticas y a los cuidados. Como podéis comprobar, los azules son las mujeres y los naranjas son los hombres. Hay un desequilibrio muy importante en el tiempo que dedican. Esta es la realidad. A pesar de esta realidad, la tendencia, si viéramos una evolución desde el 2003 hasta el 2010, veríamos que que cada vez los hombres participan, poquito, pero participan más en la esfera reproductiva y las mujeres participan más en la esfera productiva. O sea que la tendencia es, a pesar de que persisten mucho las desigualdades. Esta también es muy interesante, son datos del 2018, o sea, súper actuales, ¿no? Y es quién reduce la jornada cuando tiene un hijo y quién tiene un trabajo parcial o reduce a tiempo parcial su trabajo tras el nacimiento. Pues como pueden ver, el 95% son mujeres las que reducen la jornada. Los hombres no suelen reducir la jornada laboral cuando tienen hijos. Yo creo que ayer Teresa Jurado lo explicó, porque en nuestro estudio sale, ¿no?, el tema de que la penalización económica es muy importante para los hombres, ¿no? No voy a insistir más en eso. Y el otro, el de abajo, bueno, pues también es muy interesante en el sentido de que se ve cuando nace el niño, que es a partir en el momento del nacimiento, crece mucho las mujeres que reducen su trabajo hasta una jornada de tiempo parcial, mientras los hombres, cuando nace el hijo, se mantienen, que son los de abajo, los de azul más oscuro, y ellas son los de azul más claro.
¿Qué explicaciones teóricas se dan a esta desigualdad en los repartos de los cuidados y los repartos de las tareas domésticas? Hay varias teorías que todas funcionan en la misma vez, es decir, cuando una pareja tiene un hijo, ¿quién decide quién se va a quedar a cuidar y quién decide que va a estar trabajando, ¿no? Son negociaciones que se establecen y que se tienen en cuenta varios elementos. Uno son los recursos relativos, es decir, la pareja se sienta de manera metafórica, ¿no? Y analiza el nivel de ingresos y la posición laboral de cada uno. El que tiene menos ingresos o una posición más débil, o al revés, igual tiene una mejor posición y precisamente por eso puede conciliar, es el que decide pues, dedicarse durante un tiempo a cuidar a los niños. El tiempo disponible, depende del trabajo que tengan, el que tenga más horas también es el que va a dedicar más en este y luego hay factores de tipo, digamos, que tienen que ver con los significados del género, ¿no? Cómo hemos aprendido el género, o las estructuras de género que hay en la sociedad, las normas sociales, los contextos culturales, las relaciones de poder, la socialización, en definitiva, los valores, todo eso también influye. Por ejemplo, hay un tema clarísimo que muchas mujeres y también muchos hombres consideran que quien mejor está preparado de una manera natural para cuidar son las mujeres, y eso tiene que ver con una ideología, con unos valores, con una socialización de género. Podríamos hablar de la biología, pero bueno, hay mucho de esta socialización aprendida, ¿no? Por tanto, la distribución del trabajo productivo y reproductivo se explica por motivos de tipo personal, cómo nos hemos socializado, qué valores culturales predominan en una sociedad, valores de género me refiero, factores relacionales, ¿no? O sea, qué valores de género tiene la pareja, cada miembro de la pareja, y también factores de tipo institucional, ¿no? Pues el mercado laboral, los ingresos de cada uno, las medidas de conciliación, todo eso juega para que sea uno u otro quien decida. Entonces, con eso pues podemos entender que quien está en una situación a nivel laboral más precaria y con menos ingresos suelen ser las mujeres, porque como hemos visto anteriormente suelen ser ellas las que están asumiendo los cuidados, al menos durante los primeros años. La pregunta, ahora cambio un poco de tema, hemos hablado del contexto y antes el tema es, los hombres ante este contexto están cambiando, pueden cambiar. Entonces esto es una definición de una investigadora muy importante de temas de masculinidad que se llama Connell, donde tiene una definición de qué es la masculinidad desde una perspectiva sociológica, ¿no? Entonces la masculinidad es un lugar es una posición de poder, normalmente, en las relaciones de género, es decir, hombres y mujeres no ocupan la misma posición de poder en la estructura social. O sea, la masculinidad implica un lugar en las relaciones de género, un lugar con poder. Se manifiesta a través de unas prácticas, o sea, las cosas que hacemos es lo que definen la masculinidad y configuran esa estructura de género y tienen unos efectos tanto a nivel corporal como la personalidad, como también a nivel cultural. Como pueden ver, esta definición es muy amplia y esta definición nos permite decir, pues si es un lugar, son unas prácticas, son unos efectos, quiere decir que es una construcción social, es posible transformar la masculinidad. Yo podría preguntarles, ¿es posible que haya hombres que no sean masculinos? Sí, hay hombres femeninos, igual que hay mujeres que son masculinas, con lo cual, de alguna manera, esto nos viene a decir el tema de la masculinidad como construcción social, ¿no? Siguiendo ahondando un poco en esta idea, ¿no?, de la masculinidad como construcción social y como posibilidad de cambio, podemos decir que la masculinidad es dinámica, es decir, en diferentes etapas del ciclo vital de los hombres se producen diversos cambios en las prácticas y en los efectos de esas prácticas. Y uno de ellos es la paternidad. Para muchos hombres la paternidad es un momento importante de transformación, de valorar otras cosas más allá de otros aspectos como podría ser el trabajo en su vida. Es histórica en el sentido de que los modelos de masculinidad no son los mismos ahora que hace 50 o 100 años. Y esto es clarísimo si nos vemos a los referentes culturales, de actores, etcétera, qué es lo que están representando en los años 50, por ejemplo, y hoy día. Es relacional
en el sentido de que cuando las mujeres reivindican otra posición en la esfera pública, los hombres reaccionan. Es decir, cuando las mujeres se incorporan al mercado laboral, al trabajo remunerado, implica que los hombres deben incorporarse a la esfera reproductiva, porque son como dos vasos comunicantes, en teoría al menos, ¿no? Y también es relacional en el sentido de que cuando hay cambios institucionales, legislativos, se introduce, por ejemplo, un permiso de paternidad que alarga el tiempo en que los hombres pueden disfrutar de sus hijos, también implica cambios en los valores, en las prácticas y en los efectos de estos hombres. Y la masculinidad también es heterogénea en el sentido de que se cruza, o intersecta, mejor dicho, con la clase social, con la orientación, con la etnia y con la raza. Es decir, todos esos elementos construyen prácticas diferentes y efectos diferentes en la masculinidad. Por tanto, es posible el cambio de los hombres, según esta definición, al menos teórica. Y realmente, hoy en día hay una serie de esferas, en lo laboral, en la esfera privada, es decir, en la familia, y también en la esfera política, a través de cambios legislativos, que llevan a estas transformaciones, o digamos a oportunidades en las que los hombres tienen, ¿no? Por ejemplo, de dejar de banda esa figura de hombre proveedor, de breadwinner, y optar o tener unas prácticas más igualitarias en cuanto al reparto de las tareas y de los cuidados, ¿no? No dar tanta importancia o no construir su identidad en torno al trabajo en un mundo posfordista, inseguro, precario, etcétera, y por tanto valorar otras facetas de la vida, donde pueden entrar los hijos, por ejemplo, ¿no? O como la legislación, lo hemos explicado antes, el permiso de paternidad puede al mismo tiempo transformar los valores y las prácticas de muchos hombres, ¿no? Pero al mismo tiempo que se dan estas oportunidades también hay riesgos, y hay un tema que ahora mismo en estos momentos está pasando en muchos países de Europa, que es una contrarreacción, es decir, ante estas transformaciones que de alguna manera llevan a un cambio de los hombres hacia posturas, digamos, más igualitarias, hay hombres que se resisten y están creciendo posiciones pues, neomachistas, resistentes a estos cambios, antifeministas, etc. El otro día me explicaban, por ejemplo, en Austria o en Alemania, están muy preocupados porque desde las políticas y desde la sociedad están creciendo enormemente. De hecho, se habla de una sociedad dividida desde el punto de vista de género, donde hay un grupo social, muchas veces hombres enfadados, ¿no? Que les llaman, que están en contra de lo que ellos denominan la ideología de género y querrían volver a una situación más tradicional. Y al mismo tiempo hay una contrarreacción de los movimientos feministas muy fuertes que cada vez están más interesados en todo esto, con lo cual se está produciendo una polarización muy interesante, bueno, interesante no, grave, ¿no? Y yo creo que esto todavía no ha llegado aquí, pero algunos síntomas sí que podemos tener. El modelo de masculinidad hegemónico, ese modelo de masculinidad hegemónico tiene unas ventajas, el poder, la dominación, una mejor posición social y también pública, pero también implica unos costes, ¿no? El alejamiento de los hijos, una sobrecarga muchas veces de la responsabilidad en el mantenimiento de la familia, las violencias, peor salud, etcétera, etcétera. Lo digo en el sentido de que cuando uno analiza hacia dónde pueden ir estos cambios, también valoran, por un lado, las ventajas y los costes que implica sustentar ese modelo. No solo a nivel personal, sino también a un nivel público, en los costes que tiene para la sociedad mantener un modelo de masculinidad hegemónico. Un ejemplo claro es la violencia. Hay una relación directa entre, y hay estudios además que lo demuestran, familias igualitarias y menos violencia. Por tanto, desde las políticas públicas sería muy interesante, las políticas de igualdad lo que hacen es reducir la violencia. Los hombres ante la corresponsabilidad. Aquí voy a hablar de 3 modelos teóricos que surgen a partir de las investigaciones que he realizado. Una de ellas, me habló un poquito ayer, me parece, Teresa, Transparent. Otra tiene que ver con el estudio que estamos acabando ahora, Implica, y otros estudios que he realizado en estos últimos años. Y lo que he encontrado son 3 modelos teóricos. Eso no quiere decir que todos los hombres encajen de alguna manera en los modelos. Pero bueno, de alguna manera nos dan una visión de cómo los hombres se enfrentan a la corresponsabilidad, desde qué posiciones, ¿no? El primero son lo que hemos denominado, lo que se denomina los padres cuidadores ocasionales. Es decir, sería el modelo tradicional.
El modelo tradicional, que también ha ido evolucionando, como hemos dicho antes, pues la masculinidad se transforma y a veces adapta, digamos, posiciones que son pues, más adecuadas para los tiempos en los que vive, ¿no? Entonces, el modelo tradicional quizá no tiene nada que ver a lo que era mi padre cuando me tuvo a mí, son otro tipo de hombres, pero todavía lo que destaca de este modelo tradicional es que están enfocados en el trabajo, son los proveedores principales, tienen parejas centradas en los cuidados, que además están convencidas de que quieren ser cuidadoras, con lo cual son familias donde no suele haber conflicto, porque cada uno tiene muy claro cuál es su rol. Suelen tener apoyos de familias, abuelas, otras mujeres de la familia, o ayuda remunerada en otros casos. Son hombres que valoran mucho su trabajo, para ellos es prioritario el trabajo y su tiempo de ocio, y el tema de los hijos es importante, pero sobre todo en la parte más lúdica, es lo que se llama el tiempo de calidad. Para ellos, pues, estar con los hijos no es estar pues, las tareas más rutinarias de la alimentación, organización, sino bueno, pues, leerle un cuento, llevarlo al parque, etc. Este modelo tradicional, aunque también está evolucionando, es un modelo que según diversos estudios, al menos en Europa occidental, está en declive. Cada vez hay menos hombres que representen ese modelo. Hay algunos reductos que están ahí muy fuertes, a pesar de que están en todos los niveles, sobre todo se encuentra mucho en profesionales con responsabilidades altas dentro de las empresas, ¿no? Y precisamente por eso están tan volcados en las empresas y por eso tienen parejas más centradas en los cuidados. El segundo modelo son los padres ayudantes, que yo diría que es el modelo híbrido entre lo que sería un padre comprometido y un padre tradicional. Estarían un poco en medio, ¿no? Y es donde se encuentran muchos hombres hoy día. Y tiene que ver mucho, o sea, la idea sería, son hombres que quieren implicarse, porque cada vez se valora más a ese hombre que portea a su hijo y que cuida a su hijo a todos los niveles, es algo culturalmente más valorado, y les gustaría, pero todavía las presiones laborales, tanto internas como externas, son tan fuertes que tienen ese dilema y optan por centrarse en el trabajo con algunos cambios, con algunas adaptaciones para poder cuidar más. Una característica de estos hombres es que sí que se implican en los cuidados, menos que las madres, pero una de las cosas que no hacen es que no se encargan de lo que se llama la organización de los cuidados. Entonces, cuando hablamos de cuidados, muchas veces se valora pues, el tiempo que le dedica a darle a comer, a bañarlo, etcétera, pero hay un tema que es quién lleva la logística, es la mente, ¿no? Y eso es un trabajo muy importante, ¿no? Normalmente son las mujeres que asumen ese trabajo y además es muy agotador. Después seguramente nos hablarás un poco de esto, ¿no? En este caso, estos padres ayudantes han delegado toda la parte organizativa en sus parejas, ¿no? Y ellas también son las cuidadoras principales. Y por último, tendríamos a los padres comprometidos, ¿no? Son, bueno, estos hombres que se comprometen con los cuidados, que digamos que no podría decir qué porcentaje de hombres hay en este grupo, son pocos, pero cada vez más, y son hombres que de manera voluntaria o no voluntaria, porque no siempre es algo que uno persiga, a veces es voluntario, tengo un hijo y quiero implicarme en los cuidados y voy a priorizar los cuidados antes del trabajo, pero en otros casos son por circunstancias externas. Por ejemplo, en muchos de estos casos son hombres donde las mujeres, sus parejas, tienen una mejor posición laboral y mejores ingresos. Y como hemos visto antes, como tiene que ver todos con la negociación que se establece y los recursos relativos, pues cuando pactan quién cuidará, pues vale, si tienes un trabajo que produce menos ingresos, voy a ser yo el hombre que me voy a dedicar. En el caso, en la crisis económica, en España en el 2008, hubo muchos hombres que se quedaron en paro mientras sus mujeres trabajaban y ellos tuvieron que asumir los cuidados durante un tiempo. Incluso eran hombres que no pensaban que iban a hacer eso. Incluso muchos de ellos tenían, en nuestros estudios salen, ¿no?, valores de género tradicionales. Pero no, es que yo no sé hacerlo, si es que mi mujer es la que naturalmente está preparada para cuidar. Y en las entrevistas que teníamos con estos hombres veíamos una evolución importante, ¿no? El hecho de estar cuidando, y eso es algo que deberíamos aprender, ¿no?
el hecho de estar cuidando creaba un vínculo y creaba pues esa idea de que los hombres también pueden cuidar igual que las mujeres, que no es un problema natural, ni biológico, ni nada de eso, ¿no? Tienen la misma capacidad que las mujeres para cuidar, ¿no? Son hombres que, los que son de manera voluntaria, además ya están anticipando que van a hacer cambios en su vida para poder cuidar, y suelen ser hombres que tienen a su lado parejas que quieren hombres cuidadores. También sería un tema importante, ¿no? ¿Qué factores favorecen, y con esto ya estoy acabando, la corresponsabilidad de los hombres? O sea, ¿qué podríamos hacer o qué es lo que vemos para favorecer esa corresponsabilidad? Por un lado, tenemos la legislación. Es decir, desde los años 90 en Europa se están implementando, por ejemplo, el permiso de paternidad en los países nórdicos primero, cada vez más largo para los hombres. Y los estudios que hay sobre esto, por ejemplo en Suecia, que tienen creo que son 3 meses, en Noruega ahora 4 meses, en Islandia 3 meses, están viendo que estos cambios lo que favorecen es el cambio mental de valores y también las prácticas de los hombres, o sea que son importantes, ¿no? Por otro lado, también se ha visto, y esto lo explicó ayer Teresa, que las medidas de conciliación corresponsable en las empresas y las medidas de flexibilidad favorecen también que los hombres se impliquen. En nuestros estudios vemos a aquellos hombres ayudantes que querrían cuidar, pero no pueden, muchas veces el obstáculo lo tienen en las empresas. Entonces, cuando las empresas tienen políticas que favorecen la conciliación, y además es para todos, no solo para las mujeres, los hombres se pueden acoger, son hombres que también se implican más en los cuidados, ¿no? Y la inestabilidad laboral, las crisis económicas también serían factores, en este caso no son factores muy positivos, pero ayudan a este cambio, esta renegociación de los repartos productivos y reproductivos. Y luego habría los factores de tipo interno, cómo te han socializado, qué valores has aprendido, qué ideología tienes, cómo es la relación con tu pareja, y por el contrario, cosas que pueden obstaculizar las ideas de la naturalización del género o la maternidad intensiva. También encontramos que muchas mujeres consideran que ellas son las que pueden cuidar mejor y limitan el acceso a los cuidados de los hombres. Quita que esto lo hago yo, porque entienden que lo hacen mejor ellas, ¿no? Eso también puede ser un obstáculo para que se impliquen. Y visibilizar ese tipo de masculinidades, ese tipo de hombres que se acerca a los cuidados con redes de apoyo. Estos serían los factores, y entonces a partir de estos factores, y acabo, ¿qué se puede hacer desde las políticas públicas? Evidentemente, un aspecto importante sería mejorar la posición laboral de las mujeres, es decir, la brecha salarial, la segregación de género juega en contra de la igualdad en los cuidados, en la esfera reproductiva. Entonces, contra más mujeres tengan una mejor posición laboral, contra menos brecha salarial haya, las parejas tendrán mayor igualdad a la hora de negociar en la familia quién o cómo se reparten los cuidados, ¿no? Los cambios legislativos, aquí he puesto la pina que propone un permiso de paternidad y de maternidad igual para hombres y mujeres, que sería revolucionario, sería un cambio de valores muy importante en nuestra sociedad. Las políticas de conciliación en las empresas, también trabajar los estereotipos desde la educación, en la educación infantil, empezar a trabajar desde una idea del género mucho más abierta, no tan constreñida en determinados estereotipos, visibilizar y potenciar la imagen del padre cuidador en los medios de comunicación. Los hombres no están incapacitados para cuidar, pueden cuidar, y eso está demostrado. Otro tema que muchos hombres se encuentran, que hemos visto en los estudios a la hora de ejercer esa implicación en los cuidados, es que en determinados servicios se encuentran barreras, matronas, en pediatras, escuelas, todavía no son inclusivos, no los ven como hombres cuidadores. Entonces se tendría que formar este personal para que fuera más inclusivo. Y finalmente, impulsar cursos y espacios para hombres. Aquí quería brevemente explicar una experiencia en Barcelona. Desde el año 2011 se están organizando por parte del Ayuntamiento de Barcelona unos cursos dirigidos a hombres que van a ser padres. Es decir, cuando la pareja va a las matronas, en las primeras visitas les proponen a los hombres hacer unos cursos para hablar también de sus miedos
y de los temas que se van a encontrar en la paternidad, ¿no? Ahora estamos evaluando estos cursos y realmente son muy efectivos y ayudan mucho a la transformación de los valores y de las prácticas de estos hombres, porque no existen espacios o existen muy pocos espacios donde los hombres puedan compartir esa experiencia de la paternidad y de los cuidados. Pues muchas gracias, hasta aquí hemos acabado. A ver, lo has cargado. Espera, que eso así. Ay. ¿Qué ha pasado? La apagado. Lo he apagado sin nada. Aquí, ¿no? La presentación. Mira, a ver, porque lo ha apagado. No, pues, hago una cosa mientras se arranca. Haz la presentación. Bien. Pues aprovechamos este pequeño problemita técnico para intervenir si hay algún comentario, alguna pregunta que formulara a Paco por parte de algún comentario. Me parece interesantísimo tu presentación y no sé hasta qué punto sería adecuado, ¿no? Luego expondré nuestra situación, ¿no? Entonces, no sé hasta qué punto es fácil implementar eso, ¿no? O sea, nosotros vamos a llegar a verlo. Es decir, nuestra generación, es importante saberlo. O sea, yo, por ejemplo, en mi trabajo lo hago, pero pienso que a mí no me va a llegar, ¿no? Yo trabajo pero creo que es una cuestión que está tan enraizada, ¿no? Es una cuestión en que hay que modificar tantos valores, tantos estereotipos y sobre todo que, digamos, que los poderes públicos y que realmente tendría que promover esas políticas realmente tienen esa sensibilización y esa concienciación para llegar a hacerlo. Y es interesante la parte que has expuesto del coste. Entonces, bueno, sí que me gustaría tu opinión, Francisco, en este tema. A ver, yo creo que es posible cambiar, ¿no? De hecho, si ves en los últimos 50 años se han producido cambios importantes. La sociedad hoy día no tiene nada que ver con la sociedad de hace 50 años. O sea, que sí se producen cambios. A veces los cambios son en sierra, ¿no? A veces vamos para arriba o en una dirección y luego hay una contrarreacción, ¿no? Y en estos momentos, a nivel, yo diría incluso mundial, estamos viviendo momentos de contrarreacción en muchos países, ¿no? Pero yo diría que de esta sierra va en una dirección, porque es que no puede ir en otra. Entonces, se podría acelerar, claro, muchísimo, si se pusiera una voluntad política, porque se sabe cómo se podría acelerar estos cambios. Y consiste en, pues lo que he explicado en la última diapositiva, actuar por ahí. Y, bueno, recursos. Bueno, ¿qué cuesta una sociedad igualitaria en relación a una sociedad que no lo es? Es valorar un poco una y otra cosa. Entonces, yo creo que sí, que igual no lo vemos todo, lo que nos gustaría, pero estamos ya viendo muchas cosas. Y yo me agarro ahí. Yo en ese sentido soy positivo, ¿no? Ya nos aprovechamos. Hola, buenas. Aunque ya un poco tarde, pero vamos, el tema de la igualdad es algo que yo lo vivo. Soy trabajadora y soy madre y me sorprende que trabajo en una empresa pública, que la igualdad empieza también por nosotras. O sea, si nosotras, las mujeres, no cambiamos, no hay manera de cambiar. ¿Por qué lo digo? En las empresas públicas, porque en las privadas es más complicado, la posibilidad de una reducción de jornada la tienen tanto hombres como mujeres. En mi empresa, el 99% lo piden las mujeres. Yo no me lo he pedido porque creo que mi trabajo es igual de válido que el de mi pareja. Es algo que no entiendo cuando hablo con mis compañeras y exponen, no, es que ellos... Y yo digo, ¿y tu trabajo no es igual de válido que el de tu pareja?
O sea, por eso tenemos que nosotras empezar el cambio. Aparte que, por supuesto, los poderes públicos tienen que tomar medidas, pero si nosotras no nos hacemos valer, mal. Sí, por eso yo insisto mucho que la clave también está en la educación. Educar a los niños y las niñas desde pequeños en la igualdad sería una manera, pues, de contrarrestar esa socialización que hemos tenido, tanto hombres como mujeres, ¿no? Yo creo que las mujeres, o muchas mujeres, han avanzado más en esa línea por una necesidad, ¿no? Pero se tendría que hacer desde la base y que no llegáramos a esa situación que tú estás exponiendo. Y por otro lado, desde las empresas, el tema de la reducción de jornada es muy interesante porque tiene que ver con las necesidades que tienen las parejas. Pues si no tienen familias o recursos, alguien tiene que dedicar ese tiempo a los niños, ¿no? Entonces, lo que hemos visto en el estudio Implica, no sé si ayer lo llegó a explicar Teresa, es que las empresas que no tenían medidas de conciliación o no tenían tiempo, las personas se cogían la reducción de jornada porque necesitaban ese tiempo y normalmente eran las mujeres. Pero en empresas que habían hecho el cambio, había una empresa en concreto que tenía de jornada partida, había pasado a una jornada compacta, se acabaron las reducciones de jornada. Ya no había ni para hombres ni para mujeres porque tenían tiempo. Y esa es la clave. Y ahí es donde tenían que cambiar el chip de las empresas. Porque también para las empresas es bueno. O sea, ya. Sí. Bueno, mi pregunta es, disculpadme el español, si mezclo algunas palabras porque no soy española. Bueno, me ha dado curiosidad, es cuando tú has dicho que tenía un trabajo que hacen la facultad para los padres, los hombres que van a ser padres. ¿Cómo hace esta selección? ¿Cómo lo llega ahí? ¿Qué imparte estos cursos? ¿Cuánto tiempo? Bueno, son sesiones de 7 sesiones, perdón. Llegan, o sea, es a partir de las matronas que convencen o exponen el tema a los padres y durante esas 7 sesiones se trabajan varios temas, desde la sexualidad, desde la preparación al parto, desde qué vas a hacer, cómo vas a organizar y sobre todo lo que más se valoran por los hombres que han hecho este curso es la posibilidad que tienen de poder compartir con otros hombres algo que normalmente no pueden hacer en otros espacios, porque en el trabajo los hombres no hablan de niños generalmente, o en otros lugares. Entonces es un espacio donde se encuentran 10, 12, 15 hombres para hablar de cómo va a ser su futura paternidad. Y eso de alguna manera los prepara. ¿Quién accede? Ahí está un poco el problema. Porque quien acceden son los hombres que están más sensibilizados. Y ahí es donde ahora estamos intentando ver qué podemos hacer para llegar a otros hombres que igual no son igualitarios, que igual no tienen esta visión de entrada de que ellos pueden implicarse en los cuidados y que les iría muy bien en el sentido de que estos cursos lo que se está viendo es que transforma un poco los valores, ¿no? Entonces ese sería un poco en estos momentos el problema que tienen estos cursos, que quien se apunta, porque son voluntarios, son aquellos hombres que están más sensibilizados en el tema de ser unos padres implicados. Y tendríamos que ver cómo llegar a otros hombres de otros perfiles no tan implicados en los cuidados. Es un reto, no es fácil, ¿eh? Yo estoy también en la asociación AIGE y siempre que hacemos actos o cualquier evento, ¿quién viene? Pues los hombres que ya están sensibilizados. Los otros, ¿para qué? Si yo no necesito cambiar, si yo ya tengo una serie de privilegios y de ventajas en esta sociedad, ¿por qué voy a necesitar cambiar ciertas cosas, ¿no? Y ahí es donde creo que se debería incidir más y no es nada fácil. Que la he liado muy gorda. Sí. ¿Para qué nos vamos a engañar? A ver si... Es que le ha apagado el ordenador, no sé qué mientras tanto. Sí, hola, buenos días. Vamos a ver, es una reflexión más que una pregunta. Creo que el lenguaje es importante, es muy importante al final cuando realizamos algún tipo de... Cuando hablamos de estos temas, porque el lenguaje hace que lo entendamos de una manera o de otra y que la gente lo entienda de una manera o de otra. Has comentado algo que para mí parte de unas premisas, al menos equivocadas o que no son ciertas en la mayor parte de los casos, como son que las parejas se sientan a hablar cuando plantean la corresponsabilidad y los cuidados, cosa que yo creo que la mayor parte de los casos se da por supuesto y nadie se sienta a hablar, la mujer reduce su jornada y el hombre ni se lo plantea. Y normalmente cuando te sientas a hablar,
una de dos, o son padres corresponsables o lo que se genera es una pelea en casa bastante importante, más que la posibilidad de negociar quién reduce la jornada. Y la segunda cuestión, que también creo que parte de una premisa equivocada, es que las mujeres reducimos nuestra jornada normalmente porque ganamos menos. Hay mujeres que ganan más y reducen su jornada por la premisa anterior de la que he partido, que creo que es acertada en muchos casos. Y luego hay una cuestión que también utilizamos mucho en general, la utilizamos mucho, sobre todo las mujeres y los hombres, pero las mujeres que nos decimos feministas, que es el tema de culpabilizar a las mujeres de determinadas cosas que en los hombres justificamos en base a la educación. Y entonces decimos que nosotras reducimos nuestra jornada porque no consideramos nuestro trabajo importante o porque entendemos que somos las cuidadoras, mientras que decimos que los hombres es que se les ha enseñado así, tienen que cambiar. Es como que estamos justificando al hombre por no hacerlo y culpabilizando a la mujer porque aún no ha cambiado de la mentalidad que le han enseñado. Y yo creo que esa actitud debemos modificarla y o culpabilizamos a los dos o responsabilizamos a los dos sexos. Pero siempre tiramos a culpabilizar, ni siquiera a responsabilizar, a culpabilizar a las mujeres de lo que además nos está perjudicando y a justificar a los hombres. No, es que pobrecitos, les han educado distinto. A nosotras no, a nosotras nos educaron para ser feministas. Quiero decir, entiendo que debemos de tener cuidado o visibilizar también esas opciones y no utilizar ese lenguaje. Sí. Ay, perdona. Sí. Bueno, Había otra compañera. respecto a lo que decías de la negociación, cuando yo hablaba de que negocian en torno a los recursos relativos, no me refería a que fuera una negociación explícita. Muchas veces se da implícitamente. Es decir, no se habla, se da implícitamente que, bueno, si tú ganas menos y yo gano más, ¿quién va a renunciar? Eso se ve muy claro al revés, ¿no? Cuando son ellas las que ganan más y ellos los que ganan menos. Muchas veces ahí sí que hay una negociación, se habla, pero en el otro caso se da muchas veces, por supuesto. Y luego entran en juego lo que tú decías, los valores que tienen de quién se considera por naturaleza, ¿no?, que está más predispuesto para cuidar o asumir ese rol de cuidador, ¿no? Y estoy totalmente de acuerdo en el tema de que la educación, ¿no?, de que son los dos los que han estado educados en unos roles determinados para unos y para otros. O sea, estoy de acuerdo en lo que decías, ¿no?, que hay que tener en cuenta que son los dos los que debemos, de alguna manera, pensar que han sido educados de diferente manera y son los dos con los que tienen que trabajar, no solo con los hombres pobrecitos, ¿no?, sino también las mujeres han recibido esa carga, esos estereotipos muy fuertes muchas veces, ¿no? Sí, yo quería hacer dos. Una es una consulta, dado que comentabas que has trabajado con padres o futuros padres para apoyar, en fin. Nosotros en el entorno de la empresa donde yo trabajo estamos empezando a negociar o a tratar para hacer un plan de igualdad y la empresa está muy interesada, nosotras también, en poner en marcha alguna serie de medidas que ayuden a la corresponsabilidad, a la reeducación de los varones de la compañía, ¿no? Pero yo no hago más que mirar, buscar, porque se me ocurren muy pocas cosas, porque al final depende de la voluntad de las personas el ser corresponsable, ¿no? Una idea que se me ha ocurrido según ibas tú hablando es, por ejemplo, pues que los padres tengan un permiso retribuido para acompañar a sus parejas a las revisiones previas al parto, por ejemplo. Si ellos tuvieran un permiso retribuido, pues igual al ver a su bebé antes de nacer, pues se involucran más. Pero no se me ocurre qué podría ayudar a que ellos sean más corresponsables o se incorporen más a esto, ¿no? Y tú que has tratado con ellos, ¿les ocurre alguna cosa? Las medidas que tienen más éxito en las empresas tienen que ver con la jornada. Las empresas que han conseguido implementar la jornada compacta, en España tenemos un problema con los horarios. No coinciden los horarios con las escuelas, larguísimos, además viene del franquismo. Es decir, eso algún día se tendrá que asumir y retomar y transformar, ¿no?, y hacer horarios más europeos, ¿no?
Entonces, las empresas que están haciendo eso, y que muchas empresas lo ven como viable, o sea, no es que a veces, ay, ¿cómo va a ser eso? ¿Cómo voy a dejar de trabajar por las tardes o las 5? Pues educando a los clientes, que es lo que están haciendo muchas. Es como realmente se está consiguiendo que hombres y mujeres tengan tiempo para cuidar. Y ahí los hombres también se implican. Después tiene que ver con la voluntad, ¿no? O sea, no solo es la medida, también juegan los valores. Pero bueno, eso sería una manera, tiempo, jornada laboral. Y por ahí. Yo tenía una cosa, un comentario y luego una pregunta. Has comentado la reacción que se está produciendo en Europa de los hombres contra los avances feministas de las mujeres. Decías, en España no ha llegado. Bueno, yo creo, no lo he trabajado, pero percibo que a España ha llegado igual. ¿Cuál es la cuestión que nos diferencia? La cuestión que nos diferencia es que estamos hablando de poder y contrapoder, y es que el poder del feminismo en este país es muy grande. Entonces lo quería decir porque me parece que tenemos que ponernos el mérito donde lo tenemos, porque yo recuerdo la lucha por la ley de violencia y los padres estos dieron por saco todo lo que les dio la gana y siguen dándolo, ¿eh? O sea que... Y luego hay otra cosa, hablamos siempre de hombres y mujeres, yo quiero hablar de espacios y quiero hablar de los hombres. Hablamos siempre del valor del trabajo, que por cierto confundimos con el empleo, lo de cuánto valen nuestros empleos. Me gustaría que nos contaras un poco cómo viven los hombres la pérdida del resto de su vida, porque sí, serán muy importantes sus trabajos, pero no sé muy bien, no sé si se han dado cuenta, si os habéis dado cuenta, que os estáis perdiendo lo más bonito de vuestra vida. Entonces quiero darlo la vuelta porque si seguimos pensando que ir al trabajo y trabajar un montón de horas y que la familia es una carga y no sé qué, me parece que seguimos con la misma mirada masculina de toda la vida y no hemos cambiado nada. Y luego me gustaría que contaras un poco qué es un hombre ayudante y qué es un hombre comprometido, porque me parecen modelos muy interesantes, pero la verdad es que me cuesta tanto verlos. Vale, bueno, respecto al trabajo, tienes toda la razón, ¿no? Entonces, por eso decía en una de las diapositivas que hay como una oportunidad en estos tiempos, en el sentido de que cada vez el trabajo es más inestable, a veces más precario, más flexible, tanto en negativo como positivo. Y eso lleva a mucha gente, en este caso a los hombres, que es lo que yo estaba hablando, a valorar otras facetas de la vida. O sea, si ya el trabajo no es el eje en el que debe girar tu vida, porque ya no vas a estar 50 años en la misma empresa y te vas a promocionar, sino que vas a tener trabajos y cambios y tal, y ya no es tan importante, pues voy a valorar otras. Bueno, es una oportunidad. Vamos a ver qué pasa. Eso por un lado. Ayudante y comprometido. Ayudante, la palabra lo dice. Cuando yo hago talleres, por ejemplo, con hombres o con chicos jóvenes, a veces me dicen, no, yo es que ayudo en la casa. Y ese es el concepto, no es ayudo. Claro, cuando alguien ayuda, que decir, sí, estoy ahí, entiendo que es un trabajo que hay que hacer, pero es ayudo. No es corresponsable. En cambio, comprometido es que tiene claro que quiere comprometerse de entrada, a veces esforzado, como decía, a veces igual no lo tiene en la cabeza, le ha venido sobrevenido, por eso se ha quedado en paro, pero eso le ha hecho cambiar. Pero, bueno, se compromete y por otro lado, sobre todo tiene que ver con la organización de los cuidados. Ya no es alguien me dice lo que tengo que hacer, sino que yo asumo o yo veo todo lo que tengo que hacer y lo organizo o lo repartimos o hago más yo, o ahora hago más yo y luego más tú, da igual la fórmula que se encuentre, pero hay una voluntad sobre todo de estar implicado en la organización de esos cuidados, que para mí es la clave, ya no es ayudar. Y hay más cosas, pero bueno, hay un libro que hicimos en el 2015 sobre padres y madres corresponsables de la editorial Catarata, donde un poco, si estás interesada, está Teresa Jurado, estoy yo también como autores, hablamos de esos modelos, ¿no? Tanto por parte de los padres como también analizamos el tema de la maternidad.